Lo normal es que todo ser humano desee la bendición de Dios. Es normal pensar que todas las personas desean ser bendecidos por Dios. Es innato en nosotros. No hay nada más reconfortante que tener la mano de Dios sobre nosotros, recibir la bendición de Dios. Pero, ¿de dónde viene la bendición? ¿Cómo podemos encontrarla? La palabra de Dios dice cómo podemos encontrar la bendición. Y la bendición de Dios la podemos encontrar es teniéndole temor a Él. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y cuando pensamos en alguien que ha aprovechado mucho de las bendiciones de Dios, sin duda tenemos que pensar en David. David, un hombre como ningún otro en la palabra de Dios, donde podemos encontrar una cantidad de cosas a las cuales le ocurrieron. Pero un hombre que tuvo la bendición de Dios y la mano de Dios sobre él desde el principio. Recordemos, es el hijo menor de Isaí. Tuvo muchos hijos, pero David fue despreciado desde muy pequeño, incluso por su propia familia. Menospreciado, el que no tenía valor, el que le asignaban la tarea menos reconocida. Cuando el profeta Samuel llega allí y le dice, Dios quiere que uno de tus hijos sea ungido, empiezan a buscar a los hijos de Isaí, muestran uno, luego el otro, por supuesto, el más grande de primero, y ahí van poco a poco hasta pasar el último. El profeta le dice, ¿ha quedado todavía algún otro? Y él le dice, sí, pero ese es David. O sea, no perdamos el tiempo. Por allí se encuentra uno que está con las ovejas, menospreciado incluso por su propio padre, por sus hermanos, cuando se enfrentó allí a Goliat. Sus hermanos, mira, ¿qué vienes a hacer tú para acá? Estaban todos allí en la pelea, en la batalla. Y su papá le dice, bueno, toma algo para que le lleves a los guerreros, a los que vale la pena. Eso fue un hombre que siempre fue puesto a un lado. Sin embargo, recordamos que él fue el que venció a Goliat. Es alguien que termina siendo ungido como rey, vituperado por todos, aclamado por todos. Termina casándose con la hija de el rey. Allí le recordamos también como gran cantor, como gran músico. Alguien que todavía tenemos en la actualidad. Poesías escritas por David que no se comparan con ningún otro. Quisieran muchos escritores haber podido escribir algo como el Salmo 23. David, alguien que con su forma de ser, incluso Dios llegó a decir que era alguien que tenía el corazón conforme al de Dios. Podemos recordar muchas cosas acerca de David, muchas cosas de él. El matrimonio con Milca, la hija de Saúl. Podemos recordar tantas cosas. También alguien que fue prescrito, alguien que tuvo que huir, alguien que fue exiliado, alguien que tuvo que desaparecer porque lo iban a matar. Alguien envidiado, alguien que después llegó a convertirse en rey de la ciudad y rey de toda la nación. Alguien que llegó a tener el poderío muy por encima de su sucesor Saúl. Era alguien que había
amasado la grandeza. Después su hijo quiso hacer una revuelta y quedarse en lugar hasta el momento en que él vio que pudo coronar al mismo Salomón. Podemos recordar una cantidad de cosas de David, pero hay algo que toca el corazón. Y fue ese momento, ese encuentro de David con Abigail. Y es un relato que encontramos allí en Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 4 hasta el capítulo 26. Allí en ese encuentro donde están ellos, donde puede verse David con Abigail. Y esta historia de Abigail, Nabal y David nos llega y nos habla acerca de cómo podemos encontrar la bendición en el temor a Dios. Recordemos, allí se encontraba David. Ya David estaba con un ejército. David se encontraba con mucha gente, con un ejército. Y en medio de todo eso, David siempre protegía a Nabal, protegía su ganado, protegía sus ovejas. De los saqueadores estaba allí. Y en un momento determinado manda a los más jóvenes a que vayan a Nabal y le diga: mira, David necesita de comida. David pudo haber llegado con su ejército y tomar de estas ovejas y simplemente ir. Pero él prefirió y dijo: vayan y digan a Nabal. Nabal, en medio de su arrogancia, dice: ¿y quién es este David? ¿Y quién es este hijo de Isaí? De seguro más bien está huyendo de su amo. Incluso hasta lo acusa de traidor a Saúl, del rey Saúl, que está huyendo de su amo. La insensatez que vemos en Nabal hace que estos jóvenes regresen hasta donde se encontraba David y le comunican todo. Le dicen: mira, Nabal nos ha hecho esto, nos ha dicho que no conoce quién eres tú. David se enciende en ira y dice: bueno, cada quien tome su espada. David también toma su espada, agarran 400 hombres y todos van en sus caballos rumbo hacia donde vive Nabal. Quedan solamente 200 allí con el bagaje y se van rumbo hacia allá. Uno de los sirvientes de Nabal le dice a Abigail es la esposa de Nabal, y le dice: mira lo que ha ocurrido, ha llegado gente, mensajeros de David, y le han pedido al amo Nabal que pueda ayudar con algo. Pero él más bien lo ha despreciado y le ha dicho todo esto hasta en son de insulto. Abigail rápidamente dice: bueno, recoja mucha comida, mucha bebida, pónganla en estos animales, y lo manda hacia el lugar donde debería de venir David con estos hombres. Ella también va por otro lado que no puede ser visto y va hacia el encuentro de David. David primero se consigue con esta cantidad de comida y en eso llega esta mujer. Dice la palabra de Dios que era una mujer hermosa, y ella llega y se le lanza a los pies y le empieza a hablar con mucha sabiduría y le dice: Dios que te bendiga y te quite, te libre de hacerle daño a alguien. Porque Dios te tiene en el hueco de su onda. Incluso le toca la fibra del corazón a David. Se había escuchado acerca de cómo David había vencido a Goliat con una onda. Era alguien experto en eso. Y le dice: así como puede ser poderoso en la mano de un hombre, imagínate tú en la mano de Dios. Dios te tiene allí en la onda. Eres una herramienta, o sea, Dios, la bendición de Dios está contigo. Y tú vas a ser rey, vas a ser ungido.
Y allí se encuentra Abigail y dice: toma toda esta comida para ti, para tus hombres, y perdona lo que insensatamente se ha hecho. Porque ese hombre, Nabal, es necio, como significa su nombre. Nabal significa realmente necio. Es muy probable que este no haya sido el nombre original de este hombre, sino que este hombre rico, tal vez la gente le empezó a decir Nabal, que significa necio. Y todos allí le mencionaban de esta manera. Allí podemos ver entonces esta mujer lanzada allí a sus pies. Allí se encontraba David encolerizado. Pero esta mujer prefirió estar allí humillada. David ve a una mujer noble, porque este hombre rico de la nobleza. Pero en este encuentro donde se encuentra alguien de la nobleza espiritualmente hablando como David y alguien de la nobleza. Este Nabal viene de la descendencia de Caleb. Algo que nos dice que no necesariamente porque vengas de una descendencia o porque te vengas de un linaje o porque tus padres o tu familia hayan hecho algo. La decisión de cada quien es importante. ¿Cómo puedo obtener la bendición? ¿Cómo puedo lograr la bendición? ¿Dónde está el secreto para obtener esta bendición? Y aquí podemos observar algo. Nabal, completamente necio. Le llegan estos jóvenes y él, ¿qué hace? Enseguida, más bien lo desprecia, se burla de él. Cuando un hombre, en vez de buscar el temor de Dios en su necedad, cambia completamente, obviamente no va a encontrar la bendición de Dios. Lo segundo que vemos es la insensatez, lo irracional completo que era Nabal. ¿Cómo es posible que David le haya ayudado siempre, que le haya protegido? ¿Cómo es posible que vea que Dios está con David? Y la insensatez de querer estar alejado de la bendición de Dios. Lo tercero que vemos es la soberbia que tenía Nabal. Creerse algo por encima de los demás. Lo cuarto es la altivez de este hombre que se encuentra rico. Lo quinto es su arrogancia absoluta. Es tanto así que cuando Abigail regresa y llega allí, lo encuentra en una gran celebración, en una gran lujuria, que se encontraban allí festejando a todo dar. Al día siguiente, cuando la embriaguez se le pasa por los efectos de tanto vino que tomó el día anterior, Abigail le cuenta y él termina teniendo un ataque cardíaco que lo hizo paralizarse durante 10 días y al final de esto morir completamente. En cambio, ¿qué vemos? Abigail observó dónde estaba Dios. Y al observar dónde estaba Dios, dijo: allí donde está Dios está la bendición. Allí donde está Dios trabajando, yo quiero apropiarme de eso. Tuvo temor a Dios, obtuvo sabiduría, y al obtener sabiduría logró tener la bendición. Lo primero que vemos entonces en Abigail es esa sabiduría. ¿Por qué tenía Abigail sabiduría? Porque tenía temor de Dios. Primero entonces que vemos en Abigail es la sabiduría. Sabiduría.
Cuando tienes sabiduría y puedes entender lo importante que es tener ese temor de Dios, vas a reconocerle y vas a aceptar su consejo. Lo segundo que vemos es su consejo. Acepta la palabra de Dios, acepta el consejo de las demás personas. Puedes dar un buen consejo. Nabal no aceptó el consejo. Abigail está llena allí de lo que entiende acerca y da un consejo a David, y David también acepta el consejo. Lo tercero que vemos es la dulzura en la palabra de Abigail. ¿Cómo habla ella? La palabra de Dios nos dice claramente que en la blanda respuesta está la calma. ¿Cómo hablamos? ¿Herimos a las demás personas cuando hablamos? ¿Lastimamos a los demás? ¿Somos insensatos con lo que decimos? ¿Somos arrogantes con lo que decimos? ¿O lo hablamos con dulzura? ¿O lo hablamos con amor? Lo cuarto que vemos en ella es la prudencia. Fue prudente. Es necesario que tengamos esta comida, se la demos, salga que no nos vea Nabal y entregarla a David y para que todo se calme. Fue muy prudente en su accionar. Lo quinto que vemos es que es una mujer esforzada. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes en cumplir con la palabra de Dios. En la actualidad, en el sistema mundial que estamos viviendo, tenemos que esforzarnos para poder hacer lo que Dios nos dice, porque el mundo nos dice que la forma de vivir como Dios no los establece es una equivocación, está errado. Pero por el contrario, más bien, si lo hacemos, si nos esforzamos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener una vida llena de bendición. Si le tenemos temor a Dios, vamos a tener una vida llena de bendición, así como la terminó obteniendo Abigail. Era una persona amable. Lo sexto que vemos, era amable. Y allí nos recuerda acerca de el fruto del Espíritu. En ella podemos encontrar bondad. Lo séptimo, la bondad en la forma como hablaba, en la forma como se dirigía, en lo que quería. Y allí, como octavo punto, vemos que ella se encuentra en el polvo, en el suelo, con humildad, sin importar que era una mujer rica, sin importar que era una mujer de la nobleza. Ella estaba demostrando humildad. ¿Qué diferencia encontramos de gran escala entre Nabal y Abigail? Nabal, un hombre proveniente de Caleb, sin embargo, no se parecía en nada a su descendiente, a su padre. Aquí vemos a Abigail, una mujer que tenía temor de Dios, que pudo entender que en David se encontraba la bendición de Jehová, que Dios tenía a David como parte de una gran promesa hacia el futuro y entendió que debería de estar allí. Qué gran enseñanza nos da esto. ¿Quieres ser bendecido? El principio de la bendición viene a través de entender que la sabiduría proviene con el temor a Jehová. ¿Cómo obtengo esto? Yo tengo que tener temor a Jehová. Tengo que tener temor de Dios, observarle, entender que de Él viene la bendición, observar dónde está trabajando Dios y allí permanecer.
y allí estar yo, estar pegado de Dios siempre. Dios desea que nosotros seamos más como Abigail, como David, pero que dejemos a un lado toda la arrogancia, insensatez y necedad que podía tener Nabal. Busquemos a Dios. Entendamos que tenemos que temerle, que tenemos que tenerle presente, que tenemos que ver dónde está trabajando, que tenemos que ver dónde está su mano para poder encontrarnos allí esta. Dios desea bendecirte grandemente y te ha puesto a disposición todo para ti. Solamente tienes que tenerle presente a Él, tener temor de Él y estarle observando siempre. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos verte siempre. Queremos recibir de tu bendición. Queremos, Señor, que tú estés allí mostrándonos qué estás haciendo. Para nosotros, oh Dios, tú eres lo más importante. Permite que podamos tener un corazón conforme al tuyo. Que podamos ser humildes. Que podamos entender que necesitamos de ti, de tu sabiduría, para poder acercarnos a ti y recibir tus bendiciones. Ponemos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como hemos dicho, todos queremos la bendición de Dios. Y yo quisiera darte una bendición especial para ti. No hay nada más maravilloso que recibir la bendición de Dios. Que su mano esté sobre nosotros. Y por eso te quiero decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.